Hola, hola y bienvenidos. Me alegra muchísimo tenerlos aquí hoy. Mi nombre es Indira Arias, psicóloga, y voy a estar acompañándolos en este espacio durante estos próximos meses. Sé que estar aquí no es un paso fácil, no es una decisión tan fácil. A veces cuesta más encontrar el momento que la voluntad. Así que antes de nada, gracias una vez más, muchas gracias por estar aquí hoy. Y antes de explicarle un poco más sobre este espacio, quiero pedirles algo. Abran su agenda, su cuaderno, una nota en el celular y escriban una sola palabra. ¿Cómo están llegando aquí hoy? De verdad, no cómo quieren estar, solamente cómo están aquí hoy. Y les voy a dar unos 20 segundos para que se tomen el espacio y el momento de escribirlo. ¿Listo? Bueno, seguramente escribieron algo así como cansada, cansado, ansioso, estresado, disperso, con ganas, motivados, o tal vez ni siquiera tenían una palabra clara todavía. Y eso está bien. Sea cual sea la situación en la que se encontraron en esos segundos, estuvo perfecto, porque eso que acabaron de escribir o lo que acabaron de pensar ya es información sobre ustedes, ya es información sobre ti. Y hoy vas a aprender a leerla. Este espacio se llama Mentes en Acción y lo que acaban de hacer, detenerse esos segundos y ser honesto con ustedes mismos, es exactamente por lo que están aquí. No para hacer terapia, no para escuchar un taller motivacional, sino para conocerte mejor, para aprender a gestionar lo que sientes y para tener herramientas reales, prácticas desde hoy mismo. Este es un espacio donde vas a aprender a dejar de reaccionar en automático y empezar a vivir con intención. De mi parte, van a tener el 100% de mi compromiso cada semana, cada encuentro, cada mes. Y de tu parte necesito algo igual de importante, tu disposición real en cada taller, en cada encuentro, en cada ejercicio y en cada momento de este proceso. Ahora sí, hoy por ser nuestro primer encuentro, vamos a comenzar con algo muy fundamental y es entender cómo funciona tu mente cuando se enfrenta a lo que vives día a día. Porque no puedes cambiar lo que no entiendes y no puedes gestionar aquello que no consigues identificar, aquello que no conoces, aquello que no sabes identificar. Así que abre tu mente y sobre todo tu disposición. Entonces, empecemos por algo que va a cambiar por completo la manera de ver la vida. Creo que esto, por lo que vamos a iniciar hoy, va a cambiar por completo lo que crees sobre ti mismo. Escucha esto. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz. Tu cerebro fue diseñado para mantenerte con vida. Y eso es algo que realmente cambia el trasfondo de la situación o de cómo nosotros enfrentamos nuestro día a día. Porque culturalmente nos han enseñado que tenemos que ser felices, que nuestro cerebro tiene que funcionar o tiene que estar en función de hacernos feliz. Y desde la neurociencia es exactamente lo contrario. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz. Tu cerebro fue diseñado para mantenerte vivo. El problema es que nadie te ha enseñado cómo funciona realmente tu cerebro cuando se enfrenta a algo difícil. ¿Qué es algo difícil en tu día a día? Ok, vamos a hablar algunos ejemplos. Es ese momento en el que alguien te habla mal y sientes el impulso inmediato de reaccionar o defenderte. Es cuando tienes que tomar una decisión importante y tu mente se llena de dudas, miedos y escenarios negativos. Cuando quieres empezar algo nuevo, un proyecto, un hábito, algo nuevo en tu vida y procrastinas sin entender el por qué.
Cuando una conversación incómoda aparece y prefieres evitarla, aunque sabes que es necesaria. Cuando sientes ansiedad sin ninguna razón clara, pero tu cuerpo reacciona como si hubiese un peligro real. Cuando repites patrones que sabes que te hacen daño, pero no logras detenerlo. Ok, es ahí donde tu cerebro entra en modo supervivencia, no en modo bienestar. Así que vamos a hablar un poquitico sobre el pasado y sobre cómo funciona nuestro cerebro. ¿Listo? Hace miles de años, cuando los primeros humanos caminaban por las sabanas africanas, cada movimiento innecesario podía significar la diferencia entre sobrevivir o morir de hambre, ¿cierto? El cerebro aprendió una lección fundamental. Conserva energía, evita el esfuerzo y busca siempre el camino más fácil. Esta programación está grabada en lo más profundo de tu sistema nervioso. El problema es que vivimos en un mundo completamente diferente donde no hay leones, donde no hay osos, donde no hay animales salvajes en nuestro día a día, pero seguimos cargando ese software antiguo. Tienes en tu cabeza un sistema de alarma que lleva funcionando aproximadamente 200.000 años. Ese sistema aprendió a detectar peligro, a evitar el dolor y a quedarse en lo conocido, y lo hacía muy bien, porque lo conocido no te mataba. El problema es que hoy ya no vivimos en esa sabana perseguido de leones, pero tu cerebro aún reacciona como si así fuera. Y cuando intentas cambiar algo, cuando te enfrentas a algo incómodo, cuando decides hacer algo diferente, tu cerebro se activa y activa la misma alarma de siempre. La misma alarma de hace 200.000 años atrás. Y es muy probable, y escuchen esto, porque esto que ustedes están haciendo, de estar aquí en este espacio, es un espacio nuevo. Así que lo más probable es que ahora mismo, mientras estás aquí en este espacio de crecimiento, haciendo algo nuevo, ese sistema ya se haya activado. Por ejemplo, pudieron haber aparecido pensamientos de ¿será que sí vale la pena? ¿O qué pereza empezar en este proceso? Ese sistema probablemente ya se activó. Por lo que acabamos de decir, lo conocido no nos mata, no nos hace daño. Y esto es algo que no conocemos. Tu sistema nervioso en este momento puede estar empujándote hacia lo más cómodo, hacia lo conocido, incluso si eso ya no te hace bien. Pero aquí viene lo importante. Que esa alarma se active en tu cerebro no significa que estés en peligro. Significa que estás saliendo de lo automático. Y cada vez que eliges quedarte, cada vez que elijas escuchar, aprender y dar un paso diferente, aunque ese paso sea pequeño, estás enseñándole a tu mente, estás enseñándole a tu cerebro una nueva forma de vivir. Hoy no viniste aquí en este espacio a huir, sino que viniste a avanzar. Y en este proceso de avance debes de entender algo. Tu vida no se define solo por lo que te pasa, porque como seres humanos en algún momento nos estancamos y creemos que nuestra vida se define por las experiencias que hemos tenido, que nuestra vida se define por las cosas que han pasado a lo largo de nuestra vida. Y no es así, sino que nuestra vida o tu vida se define por tres cosas: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Lo voy a volver a repetir. Tu vida no se define por tus experiencias, se define por tres cosas: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y estas tres áreas están completamente conectadas. Cambias una y cambian todas. Pero hay una que suele tomar el control sin que te des cuenta. Y esa área son tus emociones. Independientemente del motivo por el que estás aquí, independientemente de tu edad, tu profesión, independientemente de tus dificultades, problemas actuales o tu situación actual, quiero que aprendas algo.
Y es que realmente no es que en tu vida te haya faltado disciplina. No es como muchas veces nos los enseñaron, que era falta de disciplina, que éramos débiles, que hacía parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad. No. Quiero que entiendas que nadie te enseñó cómo funciona todo este sistema del que estamos hablando y que vamos a continuar hablando. Y sin ese mapa, sin ese conocimiento, estás peleando a ciegas contra ti mismo. Ahora, para entender mejor lo que nos pasa por dentro, quiero darte un mapa muy simple desde la neurociencia. No es un modelo perfectamente exacto. La neurociencia realmente es mucho más compleja que esto. Pero vamos a utilizar este mapa, vamos a utilizar esta información como una metáfora que te puede ayudar a entender mejor cómo funciona tu cerebro y cómo funcionamos como tal, como seres humanos, ¿sí? Imagina que tu cerebro tiene 3 capas. La primera capa, la más antigua, se llama el cerebro reptiliano. Esta capa tiene una única función y su función es mantenerte con vida, respirar, protegerte y evitarte el peligro. Muy importante, y lo voy a repetir. 3 capas. La primera es el cerebro reptiliano, que es la más antigua. Tiene una sola función: protegernos, mantenernos con vida, que podamos respirar y evitarnos el peligro. Esta capa del cerebro no piensa y tampoco siente, ¿cierto? Solo reacciona. La segunda capa es el cerebro límbico, o podríamos llamarlo también el cerebro emocional. Aquí en esta capa viven tus emociones, vive el miedo, vive la alegría, la tristeza, la rabia. Y esta parte tampoco piensa o tampoco razona. Esta parte o esta capa del cerebro solo siente. Solo que tiene una característica y la vamos a tener en cuenta, y es que es muy rápida. De hecho, de las 3 capas, el cerebro emocional o el cerebro límbico es el más rápido. Y siente, no piensa, solo siente, pero como lo dije anteriormente, siente muy rápido. La tercera capa es la corteza prefrontal, es el cerebro pensante, la que planifica, la que analiza, la que toma decisiones. En conclusión, esta tercera capa es la que nos diferencia de los animales y es la que nos hace humanos. Aquí, en esta parte, está lo más importante. Estas 3 capas no siempre trabajan juntas. Cuando algo te activa emocionalmente, tu cerebro emocional toma el control primero. ¿Recuerdas? Te dije, la segunda capa, que es el cerebro límbico o emocional, es el más rápido. Entonces, cuando algo te activa emocionalmente, tu cerebro emocional toma el control primero. Por eso, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a reaccionar por emoción. ¿Qué pasa? Tu parte racional llega después. ¿Qué significa esto en nuestro día a día? Que cuando estas 3 capas no logran trabajar en equipo, entramos en desequilibrio. Y ese desequilibrio no se queda solo en lo que sientes, sino que se refleja directamente en tus decisiones y en tus acciones. Por eso, a veces reaccionas y luego dices, ¿por qué hice eso? Reaccionaste desde la emoción porque tu cerebro emocional es mucho más rápido y luego pensaste. Por eso decimos o dices cosas que no querías decir o evitas cosas que sabes que te harían bien. Y no fue falta de control, no fue falta de inteligencia, fue tu sistema emocional haciendo lo que sabe hacer, siendo más rápido que tu corteza prefrontal, que tu pensamiento, que tu capacidad para pensar o para razonar. Y entender este mapa, entender este sistema realmente cambia todo. ¿Por qué? Porque dejas de juzgarte y empiezas a entenderte, empiezas a comprenderte.
Y entonces, en este momento, decimos, ok, tengo el mapa. ¿Qué hacemos con todo esto? Y lo primero es, lo vamos a trabajar este mes, es aprender a leer ese sistema, no a eliminarlo. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar nuestro sistema. No a ignorarlo, porque tampoco funciona así. No a distraerlo con videos motivacionales, sino que vamos a entender cómo funciona nuestro sistema, qué nos está diciendo y por qué. Y aquí quiero detenerme un poco, porque uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que cuando no entendemos algo, y voy a hablar de nosotros como seres humanos, cuando no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos, cuando no entendemos por qué queremos cambiar, porque sabemos que estamos mal, pero no podemos, empezamos a cuestionarnos y a juzgarnos. Ahora, muchas veces no nos cuestionamos y tampoco nos juzgamos, pero sí intentamos como omitir, como ignorar lo que está pasando. Y eso no soluciona nuestros problemas. Al contrario, cada vez los aumenta un poco más y más. Por eso, no los vamos a omitir, no los vamos a ignorar, no los vamos a eliminar, sino que vamos a entender cómo funciona. Es como si compraras un celular de última tecnología. Es un celular que todavía no ha llegado a tu país de origen, pero tú lo tienes. Solo que aunque tienes ese celular que es de una tecnología muy avanzada y este celular tiene múltiples funciones, está diseñado para facilitarte la vida, solo que hay un problema y es que aunque lo tienes en tu mano y el celular es muy potente, tú no sabes cómo usarlo. ¿Qué pasa entonces? Te frustras, sientes que algo no está bien. Incluso podrías pensar que el problema es el celular porque no consigues manejarlo. Buscaste a alguien que te explicara, pero esa persona tampoco consiguió. ¿Qué pasa entonces? ¿Botas el celular? No lo botas porque sabes que es bueno, sabes que vale mucho, que tiene un potencial muy grande. ¿Lo ignoras? Tampoco lo ignoras. Tú sencillamente aprendes a manejarlo. Y con nuestro cerebro funciona igual. No es tu enemigo. Nuestro cerebro no es nuestro enemigo. Es un sistema complejo que, como ya lo he dicho muchas veces, no nos enseñaron a manejarlo. Pero cuando aprendemos a entenderlo, cuando entendemos cómo funciona ese sistema, entonces algo sucede en nosotros. Y es que ya ese sistema no nos domina, sino que al entenderlo empezamos a leerlo y se convierte en una herramienta muy, muy, muy poderosa a tu favor. Porque cuando puedes leer el sistema de tu cerebro, dejas inmediatamente de ser arrastrado por él y empiezas a elegir. Antes de continuar, quiero que pienses en algo concreto. Solo tenlo ahí en mente. ¿Listo? Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste de una forma que después no te sentiste cómodo? O después que reaccionaste de esa forma, no entendiste del todo qué fue lo que pasó. No respondas, no lo escribas, solamente tenlo ahí en mente. Voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que respondiste de una manera cortante a alguien que quieres, que aprecias, y luego te preguntaste, ¿pero por qué le dije eso? ¿Por qué reaccioné así? ¿Cuándo fue la última vez cuando algo pequeño te molestó más de lo normal y te quedaste con una sensación de incomodidad todo el día? Cuando te sentiste ignorado por un mensaje que no te respondieron y tu mente empezó a crear historias. ¿Cuándo fue la última vez que te comparaste con alguien y sentiste que no era suficiente? Cuando sentiste esa ansiedad sin una razón clara, cuando evitaste una conversación importante por incomodidad, cuando dudaste de ti justo en ese momento cuando ibas a hacer algo importante.
Cuando preferiste callar lo que sentías para no generar conflicto. ¿Cuándo fue esa última vez? Ahí, en esos momentos aparentemente simples y que la mayoría de las veces ignoramos, es donde tu sistema interno te está hablando, aunque todavía tú no sepas cómo escuchar. Eso es lo que vamos a trabajar hoy y comenzamos ahora. Quiero que respires con conciencia, quiero que respires, tomes aire y escribas en tu agenda, escribas ahí en tu cuaderno, en una nota del celular. Quiero que escribas esa situación reciente. Puede ser de esta semana o puede ser de este mes o puede ser de una situación que te ha afectado y la tienes ahí en mente, donde reaccionaste de una forma que después te sorprendió un poco, donde sentiste algo fuerte, algo que te incomodó, o donde hiciste o dijiste algo que después pensaste, ¿por qué reaccioné así? 20 segundos para responder. No tiene que ser un evento enorme, como ya lo mencioné, puede ser algo cotidiano, una conversación, solo una situación, algo que vistes o que escuchaste. ¿La tienes? Ok, quédate ahí con ella. Ahora con esa situación en mente y ya escrita, te voy a hacer 3 preguntas las cuales tienes que responder también. Después de cada pregunta, vas a pensar lo menos posible, vas a tratar de escribir lo primero que se te venga a la mente, no vas a pensar demasiado, solo lo primero que llegue, ¿ok? Esto es entrenamiento real, esto es mentes en acción y a esto fue lo que vinimos. Primera pregunta, vamos a observar el cuerpo. En esa situación que acabaste de identificar, que escribiste, vamos a observar el cuerpo. Y la primera pregunta es, ¿dónde lo sentiste en el cuerpo? Qué pregunta tan extraña, ¿cierto? No qué sentiste, no estoy hablando de la emoción, no estoy hablando de qué sentiste en ese momento, estoy hablando de dónde lo sentiste en el cuerpo. Es decir, cuando pasó esa situación, ¿dónde llegó la emoción al cuerpo? Llegó en el pecho, llegó en la garganta, en el estómago, en los hombros, en la cara. ¿En qué parte del cuerpo llegó? Muchas veces decimos, no, es que la cara se me colocó como roja, me dio dolor de cabeza o me dio un dolor de espalda. Realmente lo que queremos en este momento es identificar dónde lo sentiste en el cuerpo. Pueden empezar a escribirlo. Ok, eso que acabaron de identificar, eso que acabaste de identificar y que lo escribiste, no es un detalle menor. Realmente tu cuerpo registró esa situación antes de que tu mente lo procesara. Y esto realmente es muy impactante. Antes de que nuestra mente procese lo que está pasando, nuestro cuerpo registra la emoción. Y quiero decirte algo, siempre lo hace, solo que nadie te enseñó a prestarle atención. Pero antes de que reacciones como normalmente reaccionas, ya tu cuerpo recibió esa señal. Y como lo dije, siempre lo hace, solo que nadie te enseñó a prestarle atención. Eso que sentiste ahí fue la primera señal y la mayoría de las veces la ignoramos o la escondemos. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta y vamos a observar un poco la conducta. ¿Qué hiciste desde ese estado?
importante, no lo que pensaste, lo que hiciste o lo que evitaste hacer, porque muchas veces esa evitación se convierte en nuestra conducta. Evitamos. Entonces, ¿qué hiciste o qué evitaste hacer? ¿Reaccionaste de alguna forma? ¿Dijiste algo más fuerte de lo que querías? ¿Te cerraste? ¿Te alejaste? ¿Evitaste algo que sabías que tenías que hacer? 15 segundos para anotarlo. Ok. Esa acción que acabaste de anotar no empezó en tu decisión. Ojo con esto. Eso que acabaste de anotar no empezó en tu decisión. Tú no lo decidiste. Esa acción empezó en lo que sentiste en el cuerpo. En la pregunta anterior. Si anotaste en la cabeza, entonces, ok. Eso comenzó en la cabeza. Tu emoción actuó primero, tu razón llegó después, generalmente para justificar lo que ya hiciste. Y nuevamente, no fue falta de control. Eso se llama automático. Automático. Ahora vamos a observar lo que se quedó adentro. Y aquí viene la tercera pregunta. Esta pregunta es un poco diferente, ¿sí? Y es, ¿qué no dijiste? ¿Qué no hiciste? Es decir, ¿qué se quedó adentro? La pregunta es, ¿qué se quedó adentro? No lo que hiciste, no la acción, no. Lo que callaste, lo que no hiciste, lo que se quedó adentro. Tal vez querías poner un límite y no lo pusiste. Tal vez querías decir, esto me dolió, pero te lo guardaste. Tal vez querías pedir algo, pero preferiste callar para no generar conflicto. Tal vez querías que te vieran y fingiste que todo estaba bien. 20 segundos para responder. Ok, bueno, eso que acabaron de anotar ahí, que básicamente es lo que no se expresó, eso no desapareció. Ojo aquí, eso que se cayó, que no se hizo, no desapareció, se quedó adentro. Y desde ahí adentro sigue influyendo en cómo piensas al día siguiente, en cómo tratas o interactúas con las personas que quieres y en cómo te tratas a ti mismo. De hecho, muchas personas cargan con años de cosas no dichas. Y no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que expresarse también se aprende. Mira lo que acabamos de hacer con todo este ejercicio. En estas 3 preguntas, desde el momento en que decidieron traer esa situación a la mente, acabamos de hacer algo muy importante. Tu cuerpo habló primero, tu emoción reaccionó y tu conducta respondió. Y una parte de ti se quedó en silencio. Y todo esto ocurrió en segundos. Por eso no se trata de que reacciones mal, se trata de que hay un proceso interno que no te enseñaron a ver. Es un proceso interno que hace parte de nosotros, pero no lo conocíamos, pero no lo entendíamos. Nadie nos enseñó. Y es el sistema, ese sistema funcionando sin que nadie te haya dado un manual. Ese es el sistema. El cuerpo habla, la emoción responde, la conducta responde, una parte de nosotros se queda en silencio y todo se vuelve automático.
Y es un sistema que todo el tiempo está funcionando, pero nadie nos dio el manual. Y se llama automático. Solo que a partir de hoy empiezas a cambiar eso. A partir de hoy vas a mirar tu vida con más conciencia y vas a aprender a leer ese sistema, cómo funciona. Pero aquí viene lo importante y es, lo automático se puede volver consciente y lo consciente se puede transformar. Y ese es uno de los objetivos de Mentes en Acción, aprender a conocer lo que sientes, entender lo que haces y darle voz a lo que callas. Porque cuando entrenas tu mente y tus emociones, dejas de reaccionar en automático y empiezas a elegir cómo vivir. Es decir, ese patrón de conducta, ese automático se elimina porque poco a poco yo digo, ok, elijo cómo vivir. Pero eso se entrena y hoy estamos desde ya, día 1, en nuestro entrenamiento real. Lo que acaban de hacer, recordar, escanear su cuerpo, anotar, escribir, identificar, nombrar, ese ejercicio que acabaste de hacer, tiene un nombre en neurociencia. Se llama regulación a través de la conciencia. Y es simplemente poner atención a lo que sientes sin juzgarlo. Y eso cambia por completo cómo tu sistema nervioso lo procesa. Porque muchas veces cuando nosotros nos detenemos en nuestro día a día para entender qué fue lo que pasó, normalmente nos juzgamos. Y es un tratar de entender lo que siento, pero con un enfoque negativo de me voy a juzgar, tuve la culpa y no se trata de eso. Vuelvo y te lo digo. Se trata de poner atención a lo que sientes, a lo que haces sin juzgarlo. Porque inmediatamente que nosotros prestamos atención a lo que sentimos y a lo que hacemos, inmediatamente si lo hacemos con la intención de leer nuestro sistema y de entender cómo funcionamos, inmediatamente nuestro sistema nervioso cambia el enfoque de cómo lo procesa. No necesitaron entender todo de una primera vez. Su cuerpo ya lo sabía. Ustedes solo aprendieron a escucharlo. Y cuando te detienes unos segundos para mirar hacia adentro, que es lo que acabaste de hacer en este momento del ejercicio, cuando te detienes unos segundos, empiezas a ver cosas que normalmente pasas por alto. Cuando como seres humanos nos hacemos este tipo de preguntas, hoy, el día ese que estuve en esta situación tan difícil, la emoción me llegó a los hombros o sentí, no, nosotros normalmente no nos detenemos a analizarnos, nosotros no nos detenemos a mirar hacia adentro. Y cuando lo hacemos, empezamos a ver cosas que normalmente pasamos por alto, patrones de conducta, emociones, reacciones que estaban ahí, pero que no eran conscientes. Y esto es importante que lo entiendas. No se trata solo de identificar lo que sientes. No, se trata de aprender a qué hacer con eso en el momento en que ocurre. Porque si no tienes una herramienta, vuelves a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vuelves a reaccionar en automático. Y después intenta entenderlo, es decir, cuando ya reaccionaste, le quieres colocar el razonamiento, el por qué lo hice, pero ya pasó. Entonces, ¿qué queremos? ¿O qué necesitamos? Necesitamos aprender a entender lo que sentimos. Necesitamos a identificar lo que sentimos. Pero también necesitamos aprender qué vamos a hacer con eso justo en el momento que ocurre. No cuando por la emoción ofendí a alguien, entonces a la hora empiezo a analizar, pero ¿por qué lo ofendí?
ay, pero si era mi mamá, mi hijo, mi hermano, ay, porque lo hice con mi jefe, ¿qué me estaba pasando? No, necesitamos aprender a qué hacer con eso justo en el momento que ocurre para poder romper el automático y empezar a elegir cómo vamos a actuar. Porque si no tenemos la herramienta, volvemos una y otra vez a lo mismo. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es clave dentro de todo este proceso. Porque aquí es donde empezamos a pasar de la conciencia, es decir, del conocimiento de lo que acabamos de aprender, a la acción. Aquí es donde pasamos de entender a intervenir. Me imagino que en este momento la mayoría de ustedes estarán pensando, oh, ok, ya entendí y ya sé esto. Perfecto. El primer paso, entender. Ahora, aquí mismo vamos a empezar a intervenir. Ahora vamos a entrar a algo clave, porque no quiero que solo entiendas. Quiero que lo experimentes, que lo entrenes. Vamos a trabajar juntos una técnica simple, pero muy efectiva, que puedes usar todos los días en tiempo real. Justo en esos momentos donde normalmente pierdes el control, te bloqueas o reaccionas sin pensar, justo ahí. La técnica se llama pausa, respira, elige. La técnica se llama pausa, respira y elige. Y tiene como objetivo pasar de reacción automática a una respuesta consciente en segundos, porque todo eso que estoy explicando aquí en este tiempo ocurre en cuestiones de segundos. Y ese es el objetivo de la técnica, pasar de una respuesta automática a una respuesta consciente en segundos. Ahora que ya vistes, que ya sabes, que ya entiendes cómo reaccionas en automático, quiero darte esta técnica para que en ese momento no te pierdas. Porque no se trata de dejar de sentir. ¿Cuándo vamos a dejar de sentir? Nunca. Se trata de no actuar desde la emoción sin conciencia. Me vuelvo a las 3 capas del cerebro. Se trata de que las 3 capas del cerebro funcionen de manera conjunta, funcionen al mismo tiempo. Se trata de que, aunque yo sé que mi cerebro emocional es más rápido, voy a entrenar mi corteza prefrontal para que yo actúe con emoción, pero también con razonamiento. Voy a pensar antes de actuar. Se trata de que tus pensamientos, tus emociones y tu conducta sean el reflejo de las 3 capas del cerebro, como ya lo dije anteriormente, trabajando juntas. No una, no 2, las 3. Porque cuando falta alguna o cuando una se queda, aparece el desequilibrio. Y la meta es actuar con emoción y con conciencia al mismo tiempo. La pregunta es, ¿y cómo se logra esto en la práctica? No es un automático, sino que sencillamente se entrena. Y todo entrenamiento empieza con un primer paso. Así que vamos a establecer los 3 pasos de esta técnica. Primer paso, pausa. Lo primero es eso, vamos a pausar. No hacer nada por un momento ya es hacer muchísimo, ya es hacer algo diferente. Normalmente cuando una situación nos activa, reaccionamos inmediatamente. Y lo primero que vamos a hacer es pausar, como lo dije. No hacer nada en ese segundo. Ya realmente es algo muy, muy grande. Es un avance inmenso. No hacer nada es el primer paso. Pausar. Cuando sientas que algo se activa en ti, no hacer nada es el primer paso. Pausar. No hacer nada en el momento. Por lo menos en el primer segundo. Hay que detenernos. Un segundo. Luego vamos a entender el porqué. Primer paso, pausa. No hacer nada. En el primer segundo. Calma. Segundo paso, respira. Pero no cualquier respiración, sino una respiración consciente.
La respiración consciente por lo general lleva tiempos. Es decir, inhalamos en 4 segundos, tomamos aire en 4 segundos, sostenemos en 2, sostenemos 2 segundos y soltamos por la boca en 4 o 6 segundos. Voy a repetirlo. Normalmente la técnica de respiración consciente es inhalar el aire por la boca en 4 segundos, sostenerlo en 2 y soltarlo por la boca en 4 o 6 segundos. ¿Qué pasa con esa respiración? ¿Qué pasa con ese segundo paso? Pasa muchísimo y realmente es más importante de lo que muchas veces nosotros creemos. ¿Se acuerdan de la primera capa del cerebro que hablamos hace un momento, de la reptiliana? ¿Te acuerdas que dije que no piensa y no siente? Ok, esa capa de nuestro cerebro, al no sentir y al no pensar, la única manera que tiene esa capa de entender o procesar, si lo podríamos decir así, que estamos bien, es a través de la respiración. Cuando esa capa percibe que tú estás respirando, entonces ella le entra la señal, esta persona está bien. Entonces, ¿cómo podemos darle la señal a nuestro cerebro en esa situación donde, voy a poner un ejemplo, alguien nos gritó, alguien hizo algo injusto o cuando alguien hizo algo con lo que sencillamente no nos sentimos bien? La única manera de que la primera capa de nuestro cerebro entienda de que, ok, sí es una situación incómoda, pero no es que un león me va a comer, no es que me voy a quedar sin vida, no es que están atentando contra mi vida, que no es algo extremadamente peligroso. La única manera de que esa capa del cerebro apague la alarma es respirando. Pero vuelvo y te digo, no es cualquier respiración, sino una respiración consciente. La respiración realmente se convierte en la señal a tu cuerpo, no estoy en peligro. Ok, retomamos. Primer paso, pausa. No hacer nada de manera inmediata ya es hacer demasiado. Paso 2, respiramos para darle la señal a nuestro cerebro que todo está bien. Es una situación incómoda, pero estamos bien. No estamos al borde del peligro o de la muerte, que realmente y literalmente es como nuestro cerebro lo está interpretando en ese momento. Ahora pasamos al paso 3 y viene lo más importante. El paso 3 es elegir. Elegir. Pregúntate, ¿cómo quiero responder en lugar de reaccionar? Porque normalmente reaccionamos. Y la idea es que ese reaccionar, que es un automático, lo eliminemos. Nos vamos a preguntar en esos segundos, en esos instantes, en el momento donde pausé, donde no reaccioné de manera inmediata, donde le mandé la señal a mi cerebro de que no estoy en peligro de muerte, en ese momento me voy a preguntar, ¿cómo quiero responder en lugar de reaccionar? Tal vez quieres hablar un poco diferente, tal vez quieres poner un límite o tal vez quieres no decir nada, pero desde la calma, no desde el miedo. Porque muchas veces no decimos algo por miedo. Entonces no se trata de no decir nada desde el miedo, sino desde la calma. Voy a darte un ejemplo. Estás en tu casa y alguien no te responde un mensaje que enviaste. Pasan minutos, no tienes una respuesta y tu mente empieza a pensar. Seguro hice algo mal, me están ignorando, algo pasó. Nuestra mente empieza a generar escenarios negativos. ¿Qué pasa en ese momento? Ok, tu cuerpo se activa. La emoción se registra inmediatamente en el cuerpo. Tu respiración cambia y tu mente se acelera.
Ahí, en ese momento, aplicas la técnica. Pausa, detente un momento, no respondas desde el impulso, respira, inhala lento, exhala más lento, ¿cierto? 4, 2, 6, los segundos. Y elige. Vas a pensar, esto es mi mente intentando protegerme. Es la primera capa del cerebro que me quiere proteger porque cree que estoy en peligro, pero no estoy en peligro. Realmente estoy bien, ¿cierto? Corteza prefrontal. Entonces, pausa, respira, elige. Recuerda, no estás en peligro, no estás en la sabana africana frente a un león, que es lo que tu cerebro está interpretando con esa alarma. Estás frente a un pensamiento. El pensamiento es, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esta persona no me responde? Ojo, estás frente a un pensamiento, no a una amenaza real. Y esto lo conseguimos a través de nuestra tercera capa, que es la corteza prefrontal. Segundo ejemplo. Alguien te habla mal o te dice algo que te toca directo, algo que duele. Tu cuerpo se enciende en cuestiones de segundos. Creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y el impulso es inmediato, responderle igual a esa persona o peor. Ese momento es precisamente donde todo se decide. Si actuamos desde el automático de siempre o aplicamos la técnica. Pausa, respira, elige. Pausa, no respondas. Ni un segundo de respuesta todavía. Respira, mándale la señal a esa capa del cerebro que todo está bien, que no hay riesgo de muerte y elige. No todo merece una reacción, piensa, razona. Si tenemos una tercera capa del cerebro y no la estamos usando, sino que estamos actuando todo el tiempo modo emoción, emoción, y no nos damos la oportunidad de razonar, de pensar, estamos tomando decisiones de una manera desequilibrada. Entonces, muy importante, y voy a reiterarlo, y es que si tenemos una tercera capa que necesita trabajar en conjunto con las otras dos, definitivamente merece y vale la pena empezar este entrenamiento. No podemos estar reaccionando como si no tuviéramos la tercera capa o esa capacidad, la corteza prefrontal que nos da la capacidad de pensar, de razonar, de planificar y de tomar decisiones. Entonces, ojo, pensemos, oye, no todo merece una reacción. Y no todo se resuelve desde el impulso. Pensemos, pausamos, respiramos, pensamos. En esa pausa, en ese respirar, es el tiempo ideal para que empecemos a entrenar nuestra corteza prefrontal, recordando que nuestro cerebro emocional es más rápido. Por eso nuestra corteza prefrontal requiere entrenamiento. Por eso, la mayoría de los seres humanos no toman buenas decisiones. Por eso la mayoría de los seres humanos terminan cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra vez. Por eso las personas hacen algo, o por eso nosotros los seres humanos hacemos algo, y cuando queremos razonar, yo por qué hice eso, pero yo sé que eso no está bien. ¿Por qué? Porque no teníamos este conocimiento, porque no entendíamos este sistema y porque no comprendíamos que teníamos una capa de nuestro cerebro que era mucho más rápida que la otra y que estamos en desventaja. Ahora, se acabó, no más. Bienvenidos a Mentes en Acción una vez más. Bienvenidos a este espacio donde literalmente vamos a empezar, donde ya empezamos a entrenar nuestra corteza prefrontal. Insisto, no podemos continuar tomando decisiones desde dos capas, sino que tenemos que entender que necesitamos aprender a reaccionar desde la emoción, pero también desde la conciencia. Una vez más,
Retomando el ejemplo anterior, le decimos al cerebro, no estás en peligro de muerte, estás en una conversación, elige cómo salir de ella. Ejemplo número 3. Vamos con un tercer ejemplo. Y este ejemplo es clave. ¿Por qué? Hablemos un poco. Has intentado cambiar muchas veces. Suele pasar con nosotros los seres humanos. Hay un área en nuestra vida que sabemos que no está bien y queremos cambiar muchas veces. Y hoy piensas, ok, ya lo intenté muchas veces, nada funciona, es que yo soy así. No hay solución para mi problema. Y ahí te rindes otra vez. En ese momento aplicas la técnica. Pausa, respira, elige. Detente, pausa. Respira, regula tu cuerpo, envía la señal de que todo está bien y elige. Que no elegir es pensar, ¿cierto? Usar la tercera capa de nuestro cerebro, entrenar nuestra corteza prefrontal, que precisamente por no entrenarla es que terminamos siempre en automático reaccionando desde nuestras emociones. Ok, elige, piensa. Que no haya funcionado antes no significa que no pueda funcionar de otra forma o en otro tiempo. Recuerda, no estás condenado a repetir tu historia. Solo has estado repitiendo la misma estrategia. Y nos vamos con un cuarto ejemplo. Y este también es un poco diferente. No es una crisis, no es un conflicto, es algo o es una situación un poco más silenciosa y más frecuente. Tienes una oportunidad, tienes una idea, algo que quieres intentar, pero tu mente empieza. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me sale como yo lo esperaba? ¿Y si no es el momento? No es ansiedad intensa, no es tristeza, es esa voz sutil que te frena justo antes de avanzar. Entonces, ahí también aplicamos la técnica. Pausa, respira, elige. Pausa. Observa ese pensamiento sin pelear con él. Observemos ese pensamiento. Vamos a mirar hacia adentro, porque a partir de hoy te vas a mirar con mucho más conciencia. Observa ese pensamiento sin juzgarte y sin pelear con él. Respira, dale la señal al cerebro de que todo está bien y elige. Es decir, usa la corteza prefrontal. Y piensa, ten ese diálogo contigo mismo. El miedo no significa que no pueda. Significa que estoy saliendo de lo conocido. No, todo lo que te incomoda es peligro. Muchas veces es crecimiento. Y debes elegir avanzar aunque no tengas todo claro. Una manera de hablarnos mucho más amable. Una manera de pensar con la corteza prefrontal. Una manera de parar el automático y decir, yo elijo cómo reacciono. Yo elijo qué decisiones voy a tomar. Esta técnica que acabamos de aprender dura segundos. Realmente he pasado mucho tiempo explicándola porque para mí es muy importante. Y realmente sí es muy importante que puedan comprender estos conceptos porque para la mayoría son nuevos. Es una nueva forma de comunicarnos, son conceptos nuevos. Entonces, para mí es muy importante que entiendan esta técnica porque esta técnica solo demora segundos. Solo. Esta técnica posiblemente puede durar 2 segundos en la vida real. Obviamente en el entrenamiento, mientras empezamos a entrenarla, mientras empezamos a ponerla en práctica, va a demorar un poco más, pero cuando lo volvamos un automático, realmente va a ser bien poquito ese tiempo. 1, 2, 3 segundos. Creo que 3 segundos es mucho. Y aunque esta técnica dura tan poquito, cambia.
cambia literalmente y completamente el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Pausa, corte el automático. Es esta situación que sabemos que siempre respondemos de la misma manera, que muchas veces ya está hasta identificado. Ese pausa corta inmediatamente el automático. Respira. La respiración nos permite regular la emoción y elegir cambia inmediatamente nuestra conducta. No vas con certeza, tengo la seguridad y se los quiero transmitir, tengo la seguridad de que no va a ser perfecto al inicio, no, porque necesitamos un entrenamiento, ¿cierto? Es como cuando vamos al gimnasio porque queremos fortalecer algún músculo de nuestro cuerpo y vamos con la conciencia de que en una semana no vamos a tener los resultados que queremos, que eso va a requerir esfuerzo y entrenamiento. Funciona igual. No vas a hacerlo perfecto al inicio, pero cada vez que lo intentes, estás entrenando tu mente, estás entrenando tu corteza prefrontal. Y recuerda esto, entre lo que sientes y lo que haces hay un espacio, ¿cierto? Entre lo que sientes, la emoción, y lo que haces, que es tu conducta, hay un espacio. Y en ese espacio está el control de tu vida. En ese espacio está esa transformación que muchas veces nos las quieren vender de manera fantasiosa en videos motivacionales. No es por videos, no es por conocimiento, es por entrenamiento. Y quiero darles una frase como para el aula de hoy, como para la clase de hoy. Y esa frase es: no puedes no puedes evitar sentir. No puedes evitar sentir. Las emociones hacen parte de nosotros. Las emociones nos hacen seres humanos. Entonces, definitivamente no podemos evitar sentir, pero podemos aprender a responder. Sí hay una forma diferente. Sí puedes entrenar tu mente. Sí puedes aprender a responder mejor. Y todo entrenamiento necesita práctica, no con teoría, con acción en tu vida real. Por eso ahora te voy a pedir una sola cosa para esta semana. Solo una. Y podemos decir que es el compromiso para esta semana hasta nuestro próximo encuentro. Y es que esta semana, cuando sientas que algo se activa en ti, en el cuerpo, en la emoción, en el impulso de reaccionar, por muy simple o por muy complejo que parezca, escríbelo ahí en tu agenda. ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Las 3 preguntas que hicimos aquí durante el entrenamiento, en el ejercicio. 3 preguntas. Vuelvo y lo repito. Cuando sientas que algo se activa en ti, responde 3 preguntas. Si estás en un lugar donde no tengas la agenda, por favor, usa tu celular. Importante que lo registres. ¿Dónde lo sentiste? Porque vamos a empezar a entrenar nuestra mente y vamos a empezar a leer nuestro sistema nervioso y vamos a empezar a vernos con más conciencia. ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué hiciste y qué no dijiste? Es importante que sepas que no necesitas resolverlo. Estamos apenas iniciando. No necesitas entender la situación del todo. Solo necesitas identificarlo, escribirlo como lo sientas. Solo necesitas aprender a mirar un poco más hacia adentro con más conciencia. No te pido que cambies nada todavía. Te pido que empieces a verte de una manera diferente. Que empieces a verte sin juzgarte. Que empieces a verte con más amabilidad. Que empieces, antes de juzgarte, empieces a entender qué está pasando contigo por allá adentro.
porque no puedes transformar lo que todavía no puedes observar. Y la próxima vez que nos encontremos, vamos a tomar todo lo que has observado durante tu semana y vamos a ir un paso más adentro. Porque hoy aprendiste a identificar lo que sientes. La próxima vez vas a aprender algo diferente. Y es, ¿qué hacer con eso en el momento exacto en el que aparece? Un paso fundamental. Lógicamente vamos a ir creciendo, cada vez vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir entrenando más nuestro cerebro y nuestras emociones. Ok, siguiente encuentro, vamos a aprender qué hacer con eso en el momento exacto en el que aparece. No después, cuando normalmente pasa, cuando está pasando tiempo real, en el momento. Porque eso es el entrenamiento real. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí en este primer encuentro. La verdad, muy alegre de compartir esta información con ustedes. Muy alegre de desde el día 1 empezar a realizar ejercicios que nos permitan entrenar nuestra corteza prefrontal. Muy feliz de estar aquí. No es menor, no fue un detalle menor eso que hicimos aquí, ¿no? Eso de mirar hacia adentro, escribir. Ojo, fue algo diferente, fue algo nuevo y se llama entrenamiento. En un mundo donde te pide que vayas cada vez más rápido, en un mundo donde los desafíos parecen ser cada vez más difíciles, elegiste detenerte, elegiste mirar hacia adentro. Y eso es lo que quiero lograr aquí en Mentes en Acción. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo encuentro. Chao, chao.